Hola compañeros y compañeras. Para esta semana lo que tenemos planeado es explicar y entender un poquito cómo es que funcionan los filtros, tanto en PSPP como en R Commander. Para tales efectos, en el aula virtual hay dos archivos correspondientes a esta semana, uno de formato PSPP y uno de R Commander. Vamos a iniciar primero con el archivo de PSPP. Básicamente es el mismo con que terminamos la semana anterior, donde a una base original que teníamos le agregamos alrededor de 5 variables que están relacionadas con la recodificación. Entonces procedemos a abrir el archivo. Verificamos que el archivo esté completo, que tiene los 100 casos. Efectivamente. Y también verificamos que contiene todas las variables. En este caso tenemos 20 variables. Cuando hablamos de filtros, hace referencia a que en cierto momento los piden que hagamos un determinado análisis referido a una determinada parte de la muestra o población donde tiene algunas características específicas. Por ejemplo, pueden ser de que los pidan que únicamente em, calculemos las frecuencias y los estadísticos descriptivos para el grupo de mujeres o para el grupo de hombres. O incluso los pueden pedir para los dos, pero de forma separada, que es lo primero que vamos a ver. En otras ocasiones únicamente los van a pedir para una determinada característica del grupo. Puede ser que sean eh, mujeres mayores a 35 años o solamente hombres solteros o en el caso de nuestra base de datos podría ser únicamente de las mujeres de San José. Entonces aquí es donde tiene sentido aplicar los filtros. La primera opción que tenemos para resolver el caso de que los piden que tenemos que enviar información o el cálculo de frecuencias y estadísticos descriptivos separando hombres de mujeres en un análisis independiente para cada uno, lo podemos hacer desde acá donde dice datos y hay una opción que se llama dividir archivo. Ven que hay otra opción que se llama seleccionar casos, que es donde vamos a aprender a implementar los filtros. Acá en dividir archivo le damos clic y nos va a pedir qué es lo que queremos hacer, si comparar grupos o organizar los resultados por grupos. En este caso vamos a utilizar la opción de organizar los resultados por grupos, que es la que comúnmente se tiende a utilizar. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los análisis de frecuencias y los estadísticos descriptivos separando los hombres de las mujeres. O sea, vamos a obtener los resultados de forma independiente. Entonces, acá la variable de corte, o sea, la que me va a dividir los resultados, entonces es sexo del jefe de hogar. La llevamos acá a la derecha, le decimos OK y ya el programa entiende que de aquí en adelante los resultados se van a generar separando hombres de mujeres. Por eso es que aquí en la parte inferior vemos que el programa indica que el archivo se encuentra dividido por sexo. Cuando implementemos los filtros, ven acá, aquí aparecerá cuál es el filtro que estemos utilizando. Acá hasta el momento el programa no ha hecho nada, no ha hecho ningún cálculo, eso nosotros se lo tenemos que pedir. Vamos a la opción de analizar en estadística descriptiva y vamos a calcular primero las frecuencias. Para el cálculo de las frecuencias, recuerden que acá las que corresponden son las de atributo o cualitativas. Se recuerdan las que tienen aquí como unas bolitas y las que tienen así como un tipo de gráfico o graditas. Vamos a escoger algunas, no vamos a hacer todas, únicamente para ilustrar cómo funciona la división del archivo. Por ejemplo, podemos tomar provincia de residencia, sexo ya no lo podemos tomar porque la estamos utilizando como variable de corte. Podemos poner condición de empleo, podemos estudios que cursa o cursó,
Y podemos poner algunas de las que hicimos la semana pasada, como por ejemplo podría ser las categorías de salarios. Desactivamos estas que no tienen sentido. Le decimos OK. Vamos a objetivo y aquí aparecen los resultados. Acá aparecen, por ejemplo, se recuerdan que la base de datos son 50 hombres y 50 mujeres. Entonces, vamos a obtener primero los resultados para los 50 hombres. Acá en este caso vemos que 7 son de San José, que 9 son de Alajuela y que 11 son de Cartago. Tenemos también la condición de empleo para los hombres, su distribución de frecuencia, los estudios que cursó, las categorías de empleo. Y más abajo vienen los resultados únicamente para las 50 mujeres de forma separada. Ven que es muy fácil, el programa separa muy bien y en forma muy rápida los resultados tal como se los solicitamos. Únicamente uno pensaría que solamente una variable podría meter acá y no, el programa acepta n x cantidad de variables de corte para ir el archivo. Por ejemplo, yo podría utilizar como variable de corte provincia también, o sea que me separen los resultados por provincia y por sexo. Vamos a ver cómo se podría implementar. Le damos aquí a organizar los resultados por grupo. Le decimos OK y acá otra vez vamos a analizar. Le decimos estadísticas descriptivas, le decimos frecuencias y acá, bueno, ya no entraría en el análisis provincia y veremos, por ejemplo, cómo se comporta la variable de salarios recodificados. Vamos a ver acá. Le decimos OK. Vamos a objetivo. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, hace el análisis separando los hombres de San José, los hombres de Alajuela, los hombres de Cartago, los hombres de Heredia, los hombres de Guanacaste, los hombres de Punta Arenas. Y más abajo hace el mismo análisis, pero para las mujeres. Vean que tenemos los resultados para las mujeres de San José, las mujeres de Alajuela, las mujeres de Cartago, hasta llegar a lo que son las mujeres de Limón, que vemos que en este caso, en las mujeres de Limón, no aparece, digamos, la categoría salario bajo porque no la hay. Solamente hay 4 mujeres que una reporta un salario bajo y 3 un salario alto. Vemos que efectivamente el programa permite incluir una segunda, tercera o cuarta o quinta variable como se lo especifiquemos, pero eso tiene que tener algún sentido práctico. Por lo general se tienden a utilizar máximo 3. En el caso de, ya no querer seguir que me sigan separando los resultados, tenemos que desactivar la división del archivo. Entonces vamos acá donde dice dividir archivo y le decimos analizar todos los casos, no crear grupos y le decimos OK y ven que acá aparece el mensaje que dice que el archivo o los datos no están divididos, el archivo lo tenemos en su estructura original. Vemos que acá cambió el orden del identificador porque el programa cuando hizo la división lo ordenó de acuerdo a la forma en que iba calculando los resultados. Entonces, por ejemplo, vean que acá, vemos que acá lo que hizo fue primero coger los hombres de San José, luego los hombres de Alajuela, hasta llegar hasta el final y los ordenó hasta, si se recuerdan, las mujeres de Limón, que en este caso eran 4. Si yo quiero volver el archivo en su orden original, por ejemplo, respetando el identificador, es muy fácil. Únicamente vamos acá donde dice datos, le digo acá ordenar casos y le digo que me lo ordene por número de identificador. Por default aparece ascendente, quiere decir que empezaría del
del menor al mayor, del 1 al 100. Si acá yo lo cambio en descendente, lo que haría que el programa lo ordenaría desde 100 hasta el caso 1. En este caso lo dejamos como ordenar por identificador. Igual que en el caso anterior, el ordenar casos permite incluir X cantidad de variables como criterio. Por ejemplo, que yo lo quisiera ordenar por identificador y por provincia, o por identificador y sexo, o identificador y estado civil, o incluso si quisiera ordenarlo identificador por la magnitud del salario. En este caso únicamente lo vamos a ordenar por el identificador para volverlo a su orden original, que era de 1 hasta 100. Le damos OK y vemos que justamente el archivo volvió a su forma original desde 1 hasta 100. Con respecto al cálculo de los estadísticos descriptivos, también funciona igual. Por ejemplo, que al análisis anterior los interesaban calcular los estadísticos descriptivos separando hombres de mujeres. Así volvemos a repetir el procedimiento. Recuerden que es otra vez ir a dividir archivo. No es que tenemos que hacerlo por separado las frecuencias de los estadísticos descriptivos, o sea, lo podemos hacer en un solo paso, pero aquí esto lo sirve para recordar. Por ejemplo, acá le vamos a decir que organizar los resultados por grupo y yo lo quiero hacer por sexo. Llevamos la variable acá, le decimos OK. Vean que otra vez nos aparece el mensaje dividido por sexo. Vamos a analizar a estadísticos descriptivos. Y aquí seleccionamos alguno, por ejemplo, podemos coger edad, cantidad de horas que trabaja a la semana, cantidad de años en ocupación, salario, cantidad de habitaciones que tiene la vivienda, total de personas en el hogar y cantidad de personas que trabajan en el hogar. Y le decimos OK. Vamos a objetivo y vemos que justamente el programa me calculó acá. Me calculó los estadísticos descriptivos para los hombres y los estadísticos descriptivos para las mujeres en forma separada. Vemos acá el caso de las 50 mujeres y el caso de los 50 hombres. Les recuerdo que esto no implica que tengo que primero ir a hacer las frecuencias, desactivar la división y otra vez volver a activar para hacer los estadísticos descriptivos. No, esto se puede dejar activado y obtener sin problema todo al mismo tiempo, tanto frecuencias como cálculos de estadísticos descriptivos. Igual funciona con las tablas de contingencia o cruce de variables, no hay problema. Ok, acá en este caso otra vez vean que el archivo, el orden volvió a cambiar. El orden puede cambiar, pero no hay problemas. Lo que vamos a hacer entonces primero es desactivar la división. Recuerden bien esto, ¿verdad? Desactivar la división, que es analizar todos los casos, no crear grupos. Le damos OK, le damos datos ordenar y le vamos a decir que por ID y en forma ascendente le decimos OK y tenemos los datos en su forma original. Igual, como siempre, todos estos resultados se pueden exportar como un HTML y eventualmente guardarlos como un archivo de Excel. Ya esto lo sabemos todos perfectamente hacer. En el caso de los filtros, por ejemplo, los interesaría no obtener ese montón de tablas de las cuales únicamente la mitad los interesa. Únicamente los podría interesar generar los resultados para las mujeres. Por el momento no podría o no me interesaría cuáles serían las frecuencias y los estadísticos descriptivos correspondientes a los hombres. Entonces, eso lo podemos hacer a través de un filtro, o sea, sin tocar la base de datos, le podemos decir al programa que únicamente me interesan que hacer el análisis para las mujeres. Esto lo podemos hacer desde acá, donde dice datos, donde dice seleccionar casos y específicamente en la opción que dice utilizar la variable de filtro. Pero para poder utilizar esta variable de filtro tenemos que crear justamente esa variable y es muy fácil de
de calcular. Cerramos acá. Para yo calcular la variable de filtro primero, antes de poderlo utilizar, voy aquí a la opción de transformar. Y donde dice transformar, hay una opción que se llama calcular. Calcular. Ahora, la variable de filtro que yo voy a utilizar es en el caso que solo me interesan las mujeres. Entonces yo le puedo llamar aquí a la variable objetivo solo mujeres. Solo mujeres. Acá en tipos y etiquetas yo le puedo dar el formato a esa nueva variable que se va a crear. La etiqueta se recuerdan que era el enunciado. Entonces igual puedo poner solo casos de mujeres. Le voy a decir que es numérico. Le decimos continuar. Y acá me va a pedir que como yo quiero calcular esta variable para luego utilizarla como filtro. Es muy fácil. Yo únicamente vengo acá donde dice sexo del jefe de hogar y se recuerdan que la etiqueta para las mujeres en la variable original es sexo igual 2. Sexo igual 2. Vean que este igual yo lo puedo poner desde el teclado o puedo utilizar acá. Sexo igual 2. Le doy OK. Verificamos en vista de variables y efectivamente vean que se me creó una variable, la número 21, que sería una variable de filtro, la cual le podemos quitar los decimales para cuestión de orden y estética. Le quitamos los decimales y igual acá le podemos, el ancho lo podemos poner como ancho 1. Como ancho 1, vean que aquí tenemos la etiqueta que le pusimos anteriormente. Y vamos a vista de datos para ver cómo quedó. Vamos a vista de datos y verificamos acá que justamente vean que aparece una variable como dicotomizada, donde le pone un 1 a los casos que son mujeres y un 0 a los casos que no son mujeres. Igual podríamos haber hecho esto con el procedimiento anterior de recodificar, pero podemos aprender otra opción, en este caso la de calcular variable. Una vez que la tenemos, ya podemos utilizarla. Vamos entonces donde dice datos y donde dice seleccionar casos. Acá vemos la opción que se llama variable, utilizar la variable de filtro. Acá la activamos y le decimos que la variable de filtro que nosotros queremos es la que dice solo caso de mujeres. Solo casos de mujeres o solo mujeres. Ahora acá el programa me va a decir qué quiere hacer con esta variable dentro de la base de datos. Filtrar quiere decir de que el programa temporalmente me excluye los casos no seleccionados, y eliminado quiere decir de que me crearía una base de datos únicamente con los casos de las mujeres. En el caso de los hombres los borraría. En este caso vamos a trabajar filtrado. Luego vamos a ver cómo funciona la opción de eliminado, que bueno, que es básicamente que elimina los casos de los hombres y deja solamente los de las mujeres. Por eso hay que tener cuidado con esto, porque si yo le doy eliminado, borra los casos y no hay forma de recuperarlos, al menos que yo tenga el archivo original. Entonces, en este caso le doy OK. Le doy OK. Y vean que acá hay algo que dice filtrado por solo mujeres. Prestar atención aquí al cursor del mouse, donde debajo de vista variables vean que dice filtrado filtrado por solo mujeres. Quiere decir que de aquí en adelante el programa va a entender que todos los resultados que se generen únicamente van a estar específicamente referidos a las mujeres. El programa, a diferencia de los casos seleccionados de los no seleccionados, con una diagonal, lo ven acá donde dice caso. Los que aparecen con diagonal son los casos excluidos. Los que aparecen sin diagonal son los casos que
sí va a trabajar. Por ejemplo, ven que acá en los casos de mujeres aparecen sin la diagonal. Entonces, repito, los casos que aparecen con la diagonal se refieren a los casos excluidos. Para verificar si es cierto que em, el archivo, perdón, el filtro funciona, podemos obtener un par de cálculos. Acá voy a guardar esto, lo voy a guardar para luego cerrarlo, lo voy a guardar como, lo voy a guardar como resultados separando hombres y mujeres. Lo voy a guardar acá como un HTML y le doy guardar. Este mismo ejercicio se los voy a pedir a ustedes también. El mismo ejercicio les lo voy a pedir como tarea que me envíen un archivo HTML o Excel donde yo pueda verificar que justamente implementaron esta opción de eh, dividir el archivo. Entonces aquí lo podemos cerrar porque ya no lo necesitamos. Y bueno, aquí lo tenemos. Entonces, resultados separando hombres de mujeres. Entonces, acá, una vez que tenemos el filtro, vamos a verificar si efectivamente funciona. En este caso vamos entonces a analizar, vamos a estadísticas descriptivas, vamos a frecuencias y vamos a obtener algunos resultados. Por ejemplo, voy a tomar provincia de residencia, estado civil, condición de empleo, estudios que cursa o cursó, tipo de vivienda, propiedad de la vivienda y por ejemplo podríamos tomar edad recodificada y también podríamos tomar categoría de salario. Le decimos OK y justamente verificamos en la ventana de objetivo que el análisis únicamente hizo las tablas de frecuencias para el caso de las mujeres. Únicamente lo hizo para el caso de las mujeres. Podemos calcular también algunos estadísticos descriptivos, por ejemplo acá descriptivos, las mismas que tenemos acá, que quedaron activadas del procedimiento anterior, le decimos OK y justamente verificamos acá que, se hizo el cálculo correspondiente a las 50 mujeres. Vieron que es relativamente sencillo esto de los filtros y los ahorraría mucho trabajo eh, cuando tengamos que hacer los respectivos análisis. Acá igual yo puedo guardar acá, exportar. Le podría decir acá resultados solo mujeres. Posiblemente les vaya a pedir en la tarea un ejercicio similar. Lo voy a guardar acá como un HTML. Y le doy guardar. Una vez que lo guarde lo puedo cerrar para ver otras opciones de filtro. Si yo quiero desactivar el filtro, que ya no me interesa solamente trabajar con los casos de las mujeres, que quiero ver otros tipos de ejemplo o aplicación, entonces yo vengo acá donde dice seleccionar casos y le digo acá que seleccionar todos los casos. Le decimos OK y ven que desapareció la línea diagonal. Quiere decir que tenemos los 100 casos sin filtrar. Y acá abajo aparece el mensaje sin filtro. Ahora vamos a aplicar un filtro de tipo cuantitativo. Por ejemplo, nos interesa coger la información de todas las personas de la base de datos que tengan más de 30 años. Entonces vamos acá. Recuerden que para eso vamos a tener que crear el filtro.
que lo primero que tenemos que ir acá es en calcular y le vamos a decir aquí en variable objetivo, le vamos a decir mayores, mayores 30, mayores 30. Y acá en la expresión numérica vamos a tomar la variable edad y le vamos a decir que son mayores a 30, mayores a 30 años. Vean que igual acá esto los permite, por ejemplo, menores, perdón, menor o igual a 30 o mayor o igual a 30 o hasta la opción de distinto a 30, que es este igual que lo cruza una diagonal. Entonces acá vamos a decir que nos interesa crear un filtro que haga referencia a las personas mayores a 30 años. Acá en etiqueta le vamos a decir mayores a 30 años. Le damos continuar. Le decimos OK. En vista variable verificamos que justamente se crea la variable mayores 30. Igual como antes podemos acá arreglarlo. Ajá, mayores 30. Mayores 30. Recuerden que es únicamente una variable de filtro. Ahora, para implementar este filtro, vamos a datos y si se recuerdan a seleccionar casos. En seleccionar casos le vamos a decir ahora que la variable de filtro es mayores a 30 años. Mayores a 30 años. Le vamos a decir que esa es la variable y vamos a dejar filtrado. Le decimos OK y ven que inmediatamente puso acá la diagonal en los casos que no cumplen esa condición. Por ejemplo, vean que el caso 5 hace referencia a una persona de 24 años que justamente no cumple con la condición. Acá tampoco, la de 20 años, tampoco cumple la de 24, tampoco cumple el caso 15 que tiene 18 años. Y en el caso de 17, vean que es 28 que tampoco cumple la condición. Igual funciona como en el caso anterior de verificar acá donde dice debajo de vista de variables, ven que dicen filtrado por mayores 30, que es el nombre del filtro. Entonces vamos a obtener algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a frecuencias. Vamos a frecuencias. Aquí le vamos a decir reiniciar para que los limpie cualquier cosa extraña que los aparezca por ahí. Vamos a decirle que provincia, sexo y estado civil. Y estudios que cursa o cursó únicamente como referencia. Desactivamos acá. Le decimos OK. También podemos calcular algunos estadísticos descriptivos acá. Vean que si aparece algo aquí medio extraño, siempre le vamos a dar reiniciar. Y le vamos a decir que la edad ya no funciona porque lo estamos utilizando como filtro. Serían la cantidad de horas que trabaja a la semana, cantidad de años en ocupación y podría ser salarios. Le decimos OK. Y en la ventanita objetivo, vean que aparecen los resultados. Acá en este caso tenemos que son 77 personas que cumplen con esta condición de que son mayores a 30 años y que hay 37 hombres y 40 mujeres y que de ese total 15 son solteros, 14 son divorciados, hasta tener 18 que viven en unión libre. En el cálculo de los estadísticos descriptivos vemos acá que justamente lo hizo sobre los 77, que la cantidad de horas que trabajan a la semana son de 27.60, que la cantidad de años en ocupación, el promedio son 17.62 y que el salario mensual en colones es de 2.049.57 bueno, dólares. Estos resultados igual lo podemos guardar. Le vamos a decir resultados.
resultados, hombres, perdón, resultados mayores a 30 años. Entonces lo guardamos como un HTML y le damos guardar. No es que tiene que ser necesariamente un archivo para cada caso, pero es recomendable hacerlo porque eh, luego es más fácil de ubicar que hacerlo en uno seguido. Por cuestiones de orden, a veces es mejor hacerlo así. Cerramos. Y acá podemos, recuerdan que si queremos desactivar el filtro, vamos aquí a datos, seleccionar casos y le vamos a decir todos los casos. Le decimos OK y justamente vemos que dice que es sin filtro. Es siempre verificar, es siempre importante verificar que justamente los datos ya no están filtrados.